Empezó. Ahora estoy grabando. Bueno, vamos a hacer la P1. Vamos a empezar a parametrizar la curva. Lo que está diciendo es que esta función va de R2 en R2, ¿cierto? Es la parametrización 2x, o sea, no, el campo es 2x más y cuadrado, y 3y menos 4x. Y vamos a integrar este campo vectorial por la siguiente curva. Vamos a hacer dos parábolas. Vamos a hacer así. Esta va a ser y igual x cuadrado. Y la otra va a ser una función raíz cuadrada, que es equivalente a la función y igual x cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Ahí x igual y al cuadrado, ¿no? Toda la razón. Muchas gracias. Sí, escribí lo mismo dos veces. Point. Ahí está. Gracias. Y bueno, nos dice que lo recorramos en sentido antihorario. Esto lo hablamos harto en el auxiliar 1, de horario antihorario. Entonces, simplemente voy a mencionar lo que voy a hacer así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si necesitan que veamos eso de nuevo, me dicen. Eh, sí, estoy grabando ya. Ya. Entonces, ¿cómo parametrizamos eso? Vamos a pensar, bueno, como lo hicimos con el triángulo en el auxiliar 1, vamos a separar esta parametrización en dos. Vamos a llamar R1 a la que sube y R2 a la que baja. ¿Sí? Y eso es algo bastante, más o menos, canónico, como normal de hacer. Vamos a decir R1 de T. Y bueno, esta es más o menos facilita. De hecho, es la primera que hicimos en el auxiliar. Eh, si tenemos que esto sigue la ecuación y igual x cuadrado, entonces mi componente x va a asociar a la componente y al cuadrado, ¿cierto? Y bueno, ¿hasta dónde llego? Bueno, se nota que partimos en el punto 0, 0 y el punto final es el 1, 1, ¿cierto? Porque es la única solución de, de ambos, ¿cierto? Como x igual 1 y igual 1. Entonces ambas ecuaciones se satisfacen. Entonces vamos a querer que esta parametrización parta en 0, 0, termine en 1, 1. Y bueno, nos damos cuenta que haciendo esto, con t entre 0 y 1, estamos dados y nos quedamos tranquilos, ¿cierto? Ya. Dejemos esto. Ya. Ahora vamos con la R2. La R2 no es tan fácil. Entonces primero vamos a hablar un poco de diseño. Vamos a hablar como de diseñando R2. ¿Y por qué hablamos de eso? Como que, porque primero vamos a pensar qué nos gustaría que tuviera la parametrización R2. La R2 nos gustaría que fuera muy parecida a la R1, ¿cierto? Vamos a llamarla R2 de X. Nos gustaría que la coordenada, vamos a la R2 de Y. Entonces, nosotros sabemos que su altura va a ser muy feliz. Eh, a ver, ¿cómo podrías explicar esto de manera amigable? No, ya, llamémosle un parámetro S. Sí. Entonces, vamos a suponer que S es la coordenada X. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de la coordenada Y? Si, si tengo que X es S, entonces Y cuadrado es S, y por lo tanto Y es raíz de S, ¿cierto? Por lo que aquí nos gustaría un raíz de S. Y bueno, de manera muy parecida podríamos decir esto, ¿cierto? Si ahora el parámetro fuese la coordenada Y, si el parámetro fuese la coordenada Y, entonces S cuadrado es igual a X, y obtengo inmediatamente la coordenada X, ¿sí? Entonces hay dos maneras de parametrizar esta curva, pero lo otro que es importante es que queremos que esta parametrización parta en el 1, 1 y termine en el 0, 0, ¿ya? Entonces voy a decir como, y esto entre paréntesis, porque estamos diseñando nomás, ese nos gustaría que parta en 1 y termine en 0, ¿sí?
¿Todo bien? No pierdo a nadie con esto. Esto es un, entre comillas, ¿ah? Gigantesco, porque nosotros sabemos que este intervalo es medio sus. ¿Podríais volver a explicarlo, por fin? Ya, sí. Eh, Vale. entonces, queremos parametrizar R2, que es el segundo tramo de la lenteja, el que baja. Nosotros sabemos que este describe una curva que es una raíz cuadrada. Y dijimos habían dos maneras de parametrizarlo. Decimos si ese es el parámetro, o sea, si el parámetro de la parametrización va a ser la coordenada X, entonces nosotros sabíamos que el vector nos podría quedar S y raíz de S. No, espera, lo voy a escribir en naranjo porque va a ser consistente. La parametrización nos quedaría S y raíz de S. Pero si yo digo que el parámetro es la coordenada Y, entonces despejando aquí X en esta ecuación que describe la curva, voy a decir entonces X, la coordenada X va a ser S cuadrado. Y el vector me quedaría S cuadrado, S. Ya, eso era lo primero. Como hay dos maneras de parametrizarlo y ambas son válidas. Em, y lo segundo que estaba diciendo es que me gustaría que esta parametrización parta en el 1, 1 y termine en 0, 0. Por lo que yo moviendo este parámetro estaría pensando en que ese me gustaría que parta en 1 y que vaya lineal y llegue al 0. ¿Sí? Esas son como las dos cosas que nos gustaría. Y es como meramente para indicar la dirección, onda como que va en sentido antihorario. Sí, O... Ah, ya. sí. Pero esto es simbólico, ¿ah? Porque no estoy diciendo nada con este intervalo que no existe, ¿cierto? Ya. Entonces, lo que voy a hacer, oh, voy a decir, ya, Sí, R2 va a depender del parámetro T. Ajá, dime. que como una duda de notación. Ese R2 que estáis poniendo ahí tú sería como en los apuntes lo que anotamos como el gamma minúscula, ¿o no? Sí, No, no me el gamma atrevería a decir que sí. mayúscula. Claro, gamma suele ser la curva y el gamma chica es la parametrización. Ah, ya, eso, vale. Sí, sí. Si el auxiliar probablemente lo note con R, pero a menos que, no sé. No, sí, lo voy a decir siempre con R. Ya. Entonces, ahora sí vamos a definir sólidamente nuestra parametrización. Bueno, en el auxiliar pasado vimos como que podíamos haber hecho como entre 0 y 1, después haber hecho una parametrización entre 1 y 2. Pero en este caso lo que vamos a hacer es simplemente separar las integrales. Esto mirando a posteriori como el cálculo que vamos a hacer. Así que podemos hacerlos como todo entre 0 y 1, ¿ya? Y de ahí vamos a ver cómo nos arreglamos con eso. Entonces yo voy a decir t va a ir entre 0 y 1 y voy a pensar en una función lineal de t que vaya de 1 a 0. Y nosotros somos buenos en eso. Voy a decir s, este s que va de 1 a 0 es 1 menos t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y ahora s va, o sea, s de, no, a ver, s con t igual 0 vale 1 y s de t igual 1 vale 0 y es lineal. Y voy a llegar y chantar donde iban estos s que decrecían. Ahora voy a chantar esta función de t. 1 menos t al cuadrado y 1 menos t. ¿Sí? Porque logro el mismo cometido. Aquí arriba lo que digo es mi coordenada y crece lineal, o sea, es de conducta lineal. Mi coordenada x es de conducta cuadrática y van a decrecer en el parámetro. ¿Y aquí qué estoy diciendo yo? Mi coordenada x, o sea, y, decrece lineal. Mi coordenada y, ay, dale, con dar las vueltas, ya. Mi coordenada y, decrece lineal. Mi coordenada x crece lineal y este parámetro crece ahora, ¿cierto? Y ahí mantengo esas como estos crecimientos lineales o cuadráticos, según corresponde. Ya, listo, con las parametrizaciones. Entonces ahora vamos a empezar a integrar. Vamos a recordar lo que es un integral de trabajo. Una pregunta. Dime. ¿Por qué en este caso no hicimos el intervalo t entre 1 y 2? Porque la Em, separación
Sí, ¿te acuerdas que en el auxiliar 1 lo hicimos, cierto? Sí. Como que lo separamos. Lo que está diciendo Denate es que nosotros, mirando a posteriori el cálculo, nos va a tocar separar las integrales en una integral por cada tramo de la parametrización. Y en ese caso, Ujú. como que da un poco lo mismo el parámetro per se, sino las curvas que genera. ¿Ya? Ay, Entonces van a quedar como, o sea, no sé, a grosso modo van a quedar como 0,1 de una cosa donde esté R1 involucrado y después 0,1 de R2 involucrado. ¿Cachai? ya. Entonces como que nunca se van a tocar, por así decirlo, los parámetros T entre estas dos cosas. Ujú. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Y ahí la segunda no es entre, ¿está bien así o es entre 1 y 0? Está entre 0 y 1 por el ajuste que hicimos, Ok, ¿cierto? Aquí era como entre 1 y 0, pero es como media extraña esta cosa. Como que no sabríamos decir si esto está bien dicho. ¿Ya? Y bueno, eso se lo dejo a ustedes que verifiquen. Pero esta es la manera como canónicamente correcta de hacerlo, que es siempre manteniendo un intervalo que existe, ¿cierto? Porque decir un intervalo entre 1 y 0 es decir algo que no existe. Ya. Integral de trabajo, ¿cierto? Vamos a integrar un campo vectorial con respecto a una parametrización de una curva. Puede ser cerrada, regular, suave, ahí ustedes ven. Y generalmente suave por tramo, como es en este caso, ¿cierto? Suave por tramos, tiene dos tramos que son suaves y tiene puntos donde no son suaves. ¿Y cómo calculamos esto nosotros? Esto es la integral entre A y B de f evaluado en r de t, producto punto, con la derivada de r de t de t, donde A y B son los parámetros reales de nuestra parametrización. ¿Sí? Rn. Ya, entonces pensemos que nos falta, nos faltaría el diferencial y evaluar la función en nuestras parametrizaciones. Entonces pensemos primero en los diferenciales. Luego la derivada de R1 con respecto a t. R1 es t cuadrado, derivo en t, me queda 1, 2t. Y R2, calculemos su derivada. Aquí lo mismo. R2 era 1 menos t cuadrado, 1 menos t. Y al derivarlo, se me cae el 2 y me bota un menos. Me va a quedar aquí menos 2, 1 menos t. Y aquí abajo me bota el puro menos. Me queda un menos 1. ¿Sí? ¿Ven con eso? Voy a suponer que sí. Y ahora vamos a evaluar f en R1 de t. Entonces R1 era t cuadrado. Entonces donde hayan x's en mi campo, permiso, donde hayan x's en mi campo, lo voy a reemplazar por t. Y donde hayan y, los voy a reemplazar por t cuadrado. Vamos a poner el campo por aquí. Le faltó una y ahí. Ya, entonces, donde hayan x's dijimos que vamos a poner t, 2t, menos 4t. Y donde hayan y, lo vamos a reemplazar por t cuadrado. Entonces esto va a quedar t a la cuarta y 3t cuadrado. ¿Ya? ¿Bien con eso? Me interesa sí, que eso quede bien claro. Porque es llegar y reemplazar. No, no hay que darse muchas vueltas. Y ahora vamos a empezar con f de R2 de t. Y aquí lo mismo. R2 es 1 menos t cuadrado, 1 menos t. Entonces, donde hayan x's, voy a poner 1 menos t cuadrado. Y donde hayan y, voy a poner 1 menos t. ¿Ya? Y aquí lo hago un poquito más claro porque puede resultar distinto. Em, ya, entonces, 2, 1 menos t cuadrado, ¿cierto? Aquí va a ir menos 4, 1 menos t cuadrado. Y reemplazamos por 1 menos t. Entonces aquí nos va a quedar más 1 menos t cuadrado y 3, 1 menos t cuadrado.
¿Está bien esto? 2, 1, 3, 4. Ya, sí, está bien. Bacán. Ya. ¿Qué opinan al respecto? ¿Todo bien por ahora? Todo bien. Bacán. Ya. Ahora tengo que usar la siguiente página. Espero que noten. Voy a esperar un poquito. Voy a tomar un poquito de cafecito. Ya. Y ahora seguimos. Entonces ahora hay que hacer el cálculo de la integral de trabajo. Ya, y yo siempre voy a diferenciar la integral de línea y la integral de trabajo, que fue la conversación que tuvimos en el auxiliar 1. Esto es un paréntesis en todo el ejercicio. La integral de línea para mí es integrar en una línea un campo escalar y la integral de trabajo es integral en una línea un campo vectorial. ¿Ya? Como para que estemos bien coordinados con la notación. Entonces estamos calculando esta hora, la integral de trabajo. Hagámoslo. Entonces vamos a calcular la lenteja, ¿cierto? Lenteja. F.dr. Y vamos a separar esto en la curva 1 y la curva 2. Entonces los parámetros t van de 0 a 1 en la curva 1, ¿cierto? F de R1 de t es esto de aquí, que voy a ocupar la magia de estar en la pizarra digital. Vamos a multiplicar por el diferencial de f de R1 de t, que era 1 y 2t de t. ¿Sí? No pierdo a nadie ahí. Solo para verificar, voy a poner f de R1 de t y este es R1' de t. Aquí voy a hacer lo mismo con R2. Sabemos que R2 se parametriza entre 0 y 1, que el vector asociado es este, que creo que lo podemos simplificar un poquito. ¿Sí o no? Em, a ver, copiar. Teníamos esto. Esto va a ser igual a... esto es 3, 1 menos t cuadrado. Y 3 menos 4 se vuelve menos 1 menos t cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto va a ser 3, 1 menos t cuadrado y menos 1 menos t cuadrado por, ahora el diferencial de R2. El diferencial de R2 era menos 2, 1 menos t, y aquí es menos 1. Ya, y voy a borrar esto. Ya, y me faltó el de t. Importante. Ya, y ahora queda solo resolver estas integrales. Y 1 y 2. Hacemos por separado. Aquí lo único que nos importa, al menos a mí, enseñarles a ustedes Pero el producto punto. no nos falta resolver el producto punto. Sí, entonces vamos a hacer eso ahora. Necesitan un recuerdo. Recuerdo. Si el vector A es A1 a n, y el vector B es de B1 a Bn, entonces el producto punto de ellos corresponde
a la suma de los productos. Coordenada, coordenada. Entonces, multiplico coordenada, coordenada los vectores y sumo todo. ¿Ya? Ese es el producto punto. Y Chin, Producto punto. Dime. los parámetros de la segunda integral, ¿por qué son 0 y 1? Fue un poco lo que hablamos al inicio, de que podemos separar, o sea, podemos separar esto en dos curvas, ¿cierto? Y lo que hablamos es que nosotros vamos a usar el mismo parámetro, como t entre 0 y 1, porque cuando nosotros hacemos el cálculo de la integral de trabajo, separamos en dos integrales cuyos parámetros, como este t, no es el mismo t que este t, porque este t corresponde al parámetro de R1 y este t corresponde al parámetro de R2. Y lo que importa aquí es que nunca se combinan, ¿cierto? Nunca hay t de R2 en esta integral y nunca hay t de R1 en esta integral. ¿Cachai? O sea, si Ya. cambiara la notación, claramente sería más fácil. Pero lo que quiero decir es que podemos, cuando estamos integrando por tramos, sobre todo, da un poco lo mismo que el intervalo sea disjunto o no. Porque al final siempre vamos a estar separando las integrales y trabajando cada curva por separado, Vale. como si fuera un cálculo propio. Ya. Bueno, espero que haya quedado claro eso. Sí. Sí. Bacán, me alegro. Ya, empezamos a trabajar las integrales. ¿A ustedes les encanta integrar? Eso he escuchado yo. No sé si es verdad. Me han llegado rumores, ¿no? Entonces, esto va a ser la primera coordenada, la multiplico por 1. Y eso afortunadamente es sencillo. 2t más t a la cuarta. Y la segunda coordenada la voy a multiplicar y las voy a sumar a lo que hice antes, ¿cierto? Entonces, esa es la suma. Y esto va a ser 6t cubo menos 8t cuadrado, creo. Sí. Y todo esto de t. Y bueno, ustedes, bueno, como decían, los rumores deben ser ciertos. Esto va a quedar 2t cuadrado medio más t quinta quintos más 6t cuartas cuartos menos 8t cubo tercios. Entre 0 y 1. Si nos damos cuenta, cuando evaluamos en 0, todo esto se cancela. Así que solo nos importa evaluarlo en 1. Y esto nos va a quedar 1 más un quinto más 6 cuartos menos 8 tercios. Bueno, 6 cuartos es 3 medios. Y bueno, eso. Ya, y eso es I1. Y es un número que vamos a respetar y por lo tanto no calcular. La idea sería que lo calculen, pero si les falta tiempo, dejarlo expresado, debería asignarles todo el puntaje en el control. Y para I2 vamos a hacer lo mismo, el producto punto. Vamos a multiplicar este Juanito con este Juanito. Eso nos va a dar menos 6 por 1 menos t al cubo, ¿cierto? Voy a sacar eso como para que lo vean. ¿Cierto? Menos 6, 1 menos t al cubo. Y la segunda nos va a dar 1 menos t al cuadrado. ¿En positivo o negativo? En positivo. dt. Ya, podrían expandir el producto notable o podrían hacer un cambio de variable. ¿Qué les tinca? No sé, para que tengan un poco de decisión. Mira, al profe le encanta integrar. Mira tú, ese es un dato. Y es 1/30. Ok. Ya, ¿qué prefieren? ¿Cambio de variable o expandimos el producto notable? Cambio variable. Ya, hagamos un cambio de variable. Granini, tú misma, ¿cuál es el cambio de variable que deberíamos hacer acá? Eh, Uno menos t, eso igual a eso. ¿A qué? Ah, ¿eso igual a eso? 1 uno menos menos t. 1 menos t. Bien, hagan. Gracias. El diferencial entonces sería menos de t, ¿cierto? Ya, y si se dan cuenta,
el u, o sea, a ver, cuando nosotros hacemos cambio de variable, también tenemos que cambiar los límites. Si el t vale 0, nuestro u va a valer 1. Si el t vale 1, nuestro u va a valer 0. Entonces nos va a quedar un integral entre 1 y 0. Y vamos a ocupar este menos que nos suelta el diferencial para corregir los límites de la integración. ¿Se cacha? Yes, sir. Ya. Entonces, si quieren lo hago en 2 pasos, no tengo ningún problema. Va a quedar entre 1 y 0 de menos 6 u cubo más u cuadrado por menos de u. Y yo voy a ocupar este menos en cambiar los límites de integración. Me voy a quedar entre 0 y 1 de menos 6 u cubo más u cuadrado de u. Y listo. Y ahora simplemente integrar menos 6 u cuarta al partido en 4 más u cubo tercios entre 0 y 1. Y esto es un número que vamos a llamar carita feliz, porque terminamos el ejercicio. Y bueno, el resultado es simplemente la suma de las integrales, ¿ya? Creo que no hace falta gastar otra hoja en eso. Chin, Dime. no entendí cómo parametrizaste R2. Ya. Esa es la parte más difícil. Así que está bien. R2, ¿cierto? Es la segunda parte de nuestra lenteja, que se comporta como una función raíz cuadrada, ¿sí? Sí, Entonces, a priori podríamos decir esto, S y raíz de S, ¿cierto? Esa sería una parametrización muy buena. Y como hablamos anteriormente, también podemos parametrizar con respecto a la coordenada Y. Onda, si la coordenada Y fuese el parámetro, entonces mi coordenada X se comportaría cuadráticamente. ¿Sí? claro. Ya. Esa es la primera parte difícil. ¿Ya? Si cualquiera sirve, está bien. A nosotros nos gusta esta, creo que queda un poquito más linda. Y la segunda parte difícil es que si yo la dejo así, estaría diciendo que S parte en 1 y termina en 0. ¿Sí? Lo cual, a efectos de la integral, quizás sí tenga sentido integrar entre 1 y 0. Pero para parametrizar no tiene tanto sentido. ¿Ya? Así con el sentido más puramente formal de la definición de una parametrización. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a encontrar una función que se comporte como este parámetro S, pero que sí haga esto, que sí parte en 1 y termine en 0. Entonces yo digo, ya, la coordenada I es S, ¿cierto? Y decrece lineal, por lo que lo voy a reemplazar por una función que decrece lineal. ¿Sí? Y una función que decrece lineal, que parte en 1 y termina en 0. Por eso escogí S igual a 1 menos T. Pero cuando T vale 0, S vale 1, es decir, parto en 1. Y cuando T vale 1, S vale 0, es decir, termino en 0. Y voy decreciendo de forma lineal. ¿Sí? Ah, pero esto fue porque elegimos construir esa función. Claro. Porque, o sea, tiene sentido con todo lo que estamos haciendo. Tiene que partir en 1, 1, 1. Tiene que terminar en 0, 0. Y tiene que hacer la curva de manera raíz cuadrada. Ya, ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho con eso. Como vamos a fijar un parámetro que se comporte lineal y vamos a trabajar con él. Vamos a decir, ¿dónde se mueve? Ya, entre 1 y 0. ¿Crece o decrece? Decrece. ¿De qué forma? Lineal, ¿cierto? Porque lo fijamos de manera lineal. Entonces ahí puedo empezar a usar funciones lineales que crecen o decrecen para poder adaptar mis puntos iniciales y finales de la parametrización. ya. Gracias. Vale, ningún problema. ¿Alguna otra duda? Uy, me dio sueño. Ya, vamos a seguir. Son las 9, ocupamos media hora en ese ejercicio. Podría ser un problema. Vamos con la P2. Bueno, la P2 igual es media teórica. Podríamos empezar con cálculo. ¿No quieren elegir ustedes P2 o P3? P2 un poquito más teórica, como usar los conceptos, y P3 es un trucazo. Igual vamos a hacer las dos. Ojalá, sí, no sé, es que Entonces, igual hagamos estamos. las dos. Ya, démosle la P2. Vamos a hacer la media rapidito, ¿sí?
Y voy a sacar un poquito la pauta. Ya tengo lista la pauta de este auxiliar. A eso me refería con que el resto de auxiliar está bien calculado. Ya. Pero el auxiliar 1 no sé cuándo va a ser la pauta. Está complicated. Ya, P2. Entonces tenemos que... espera, copiar el enunciado. Sí. Nos dice una partícula de masa m se mueve a lo largo de una curva cualquiera, bajo la acción de un campo de fuerzas F. Si la rapidez de la partícula en el instante t es p de t, su energía cinética se define como un medio de masa por rapidez cuadrado de t. Y demuestra que la variación de energía cinética en cualquier intervalo de tiempo es igual al trabajo realizado por F durante dicho intervalo de tiempo. Ya, entonces, ¿qué hay que demostrar? Por ahí demuestra que el trabajo, ¿cierto? Ya, ahí está. El trabajo que realiza F por esa curva, digamos entre t igual t0 a tf, ¿sí? Va a ser exactamente la variación de energía cinética eh, entre tf y t0, ¿sí? Bueno, y esto se define simplemente como la energía cinética en tf menos la energía cinética en t0. Ya. ¿Cómo probamos esto? Es que con magia, claramente. Vamos a decir R es la posición de la masita a tiempo t. Y vamos a simplemente calcular el trabajo. El trabajo va a ser la integral entre, bueno, digamos, R va entre A y B y va Rn. Entonces esto va a ser entre A y B de F de R de T, R' de T, un producto punto de T. Ya, y acá hay un hint súper importante. Nos dice la segunda ley de Newton, nos permite reemplazar la función fuerza por masa por la segunda derivada de nuestra posición, ¿sí? Que esto es masa por aceleración. Entonces, esto de acá va a ser simplemente de A a B, masa por aceleración, ¿cierto? R2' de T. Voy a poner la M sin puntito para diferenciarlo del producto punto. Y R' de T. Ya. Y si vamos al lenguaje de velocidades, ¿y por qué nos interesaría trabajar con lenguaje de velocidades? Porque queremos usar la energía cinética. Esto va a ser velocidad derivada, ¿cierto? La aceleración es la derivada de la velocidad por, y esto es la derivada de la posición, eso es simplemente la velocidad. Podemos sacar la masa afuera. Ya. Y ahora sí, me interesa que aprendamos a calcular la derivada de un producto punto. Esto es la derivada de la suma de las coordenadas. Y esto es la suma de las derivadas, ¿cierto? Y derivar un producto es derivo el primer componente y el segundo lo dejo intacto. Y después el primer componente lo dejo intacto y derivo el segundo componente. Y esto lo separo en dos sumas y nos vamos a dar cuenta que esto nos queda la derivada del vector A, producto punto B, más la derivada, o sea, el vector A, producto punto, derivada del vector B. Y si A es igual a B, ahora aquí, si A igual a B, esto nos daría dos veces el vector A'
por el vector A. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, esto de acá, entre A y B, esto de acá, ¿qué es? Esto es un medio, la derivada de D por B. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque si yo pasara este 2 aquí, me quedaría como un medio derivada de A por A, ¿cierto? Un medio derivada de A por A va a ser A' producto punto A. Entonces aquí yo tengo B', producto punto B', producto punto B. Entonces esto coincide con la mitad de la derivada entre el vector consigo mismo. Y una vez tengo eso, esto me queda M medios, integral entre A y B, de la derivada de B punto B de T. El producto punto de un vector consigo mismo es la norma Al cuadrado, ¿no? al cuadrado. Que esto es exactamente la definición de rapidez al cuadrado. Y usando el teorema fundamental del cálculo, podemos afirmar que esto es la velocidad en t al cuadrado evaluada en t igual a y t igual b. Y esto es simplemente m velocidad cuadrado de b medios menos m velocidad cuadrado de a medios. Y esto es exactamente la variación de energía cinética. Ya. Entonces, esto era un ejercicio un poquito para aprender a calcular la derivada del producto punto, que es simplemente meter la derivada a la suma y matraquear, y después identificar que acá hay dos productos puntos, uno que tiene que ver con, o sea, y ambos tienen que ver con la derivada de un vector con respecto al no derivado del otro. Y si son Sí. iguales, entonces podemos relacionar la norma al cuadrado con esta derivada entre productos puntos. ¿Alguien me hizo una pregunta? Que ahí la rapidez al cuadrado no la integramos porque se nos cancelan los diferenciales, algo así. La... ¿A dónde? ¿Aquí? Porque te queda la norma al cuadrado, la última cosa que hiciste, Ah, sí. pero te queda dentro de la integral, ¿no? O sea, sí, pero ocupé el teorema fundamental del cálculo, que si me dice que si yo integro una derivada, es simplemente evaluarla, evaluar el argumento en los extremos y restarlo. Ya, vale. ¿Sí? Sí. Bueno, me saltó un paso, claro. Sí, si quieres lo hago. Tengo problemas en eso. No, 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 está bien, está bien. No, ya lo voy a hacer. Esto es m medias a b derivada en t de b cuadrado de t. Y ahí el TFC nos deja simplemente eliminar la integral y considerar sus límites. Ya. Esa era la P2. ¿Alguna duda? Sé que estuvo fea, o sea, no sé, estuvo fea, estuvo pajera, física. Vichin, Dime. ahí nuestra R minúscula era la velocidad, ¿o no? Eh, O en términos de la fórmula de trabajo. aquí, este era el trabajo, ¿cierto? Ajá, Nosotros dijimos que R, puta, es que mi R y mi B son muy parecidas, perdón. Dijimos que R era la posición de la masita a tiempo t, ¿cierto? Y podía hacer ya, cualquier curva. Y nosotros ocupamos la fórmula de trabajo. Y aquí lo que usamos fue la segunda ley
de Newton. Y empezamos de aquí en adelante a trabajar con el hecho de que la derivada de la posición es la velocidad. Ah, ya, Sí, y entiendo la confusión porque las letras eran iguales. Ya, ya. y aquí para abajo es pura velocidad. Vale. Ya. Vamos con la no P2, la P3. Ya. En clase vieron campo conservativo. Estoy casi seguro. O sea, el profe me dijo, hazle ejercicio de campo conservativo. Sí, lo vimos. Bacán, genial. Me alegro. ¿Qué opinan? Bonito, ¿cierto? Ya, empezamos. La P3 nos dice, calcule esta integral de trabajo. Ya, y esto es notación. Esto es notación. Cuidado, esto es notación. Esto es notación. No sé si estoy siendo bastante claro de que esto es notación. En caso de que no entiendan la notación, dirija hacia el resumen. Resumen, notación importante, creo que es el tercer punto, que vamos, si podemos descomponer un campo vectorial en sus coordenadas, que son campos escalares. Entonces, básicamente, esto de aquí es la integral de el campo vectorial 2x e a la i más i. Esa es la primera coordenada. Y la segunda coordenada es x cuadrado e a la i más x menos 2i. Y esto es de r en la curva. Ya, es notación, notación. Es importante que se vea que esto es notación. Y es una notación práctica, sobre todo para el que textea los ejercicios. Ya, entonces, calcule este integral de trabajo, donde gamma es una porción de parábola y no queremos parametrizar la curva. ¿Ya? Olvídense de la curva, porque ya no queremos hablar de ella. ¿Ya? Entonces, no se habla de Bruno, y hay una indicación. Si el campo es conservativo, podríamos trabajar la integral mediante su potencial. Ya. Y ahí ese es el TFC de cálculo vectorial, ¿cierto? Y tengo un campo conservativo, es decir, que se puede escribir como el gradiente de algún potencial. Entonces, si yo quiero integrar desde en una curva que parte en... Uy, mi lápiz se pegó. Chucha, chucha. Ok, no puedo borrar eso. Espera, fallas técnicas. Eh, ahora sí, perdón. Si yo quiero integrar entre dos puntos, A1, B1, C1 y A2, B2, C2, un campo conservativo, eh, entonces esto va a ser simplemente evaluar el rotor, o sea, eso, evaluar nada que ver, el rotor, evaluar el gradiente, o sea, el potencial en estos puntos. ¿Ya? Esto es como el TFC, llamémosle sea. ¿Ya? Entonces vamos a querer usar algo así. Vamos a querer calcular este potencial que viene del gradiente de f, y a partir de eso vamos a querer liberarnos de esta integral. ¿Le parece razonable? ¿Vieron esta fórmula en cátedra? Sí, Bacán, es genial, era todo lo que quería escuchar. Si decían que no, me iba a poner a llorar. Ya, entonces, empecemos a calcular. Entonces, queremos encontrar una función potencial, ¿cierto? Que va de R2 en R, tal que el gradiente de ρ sea f, ¿cierto? ¿Y cómo escribo esto en términos de vectores? El gradiente es la derivada en x de ρ y derivada en y de ρ. Y quiero que esto sea igual a
F1 y F2. Voy a sacarle el vector. Y F1 y F2 los conocemos. El primero es 2x e a la i más i. 2x e a la i más i. Y el segundo es x cuadrado e a la i más x menos 2i. Y bueno, esto es resolver unas E2 muy sencillas, para que no se asusten. Es simplemente integrar. Entonces vamos a primero copiar este sistema. Vamos a resolver cada una de ellas. Entonces vamos a llamarle 1 y 2. Para la 1 queremos resolver ρ derivado en x es igual a 2x e a la i más i. Y simplemente integramos en dx. Nos va a dar ρ de x, y. Va a ser igual. Ya, y aquí integro en x. Esto me va a dar e a la i es una constante. Y cuando yo integro x, me da x cuadrado medio. Por lo que ese 2 se me va a ir con el medio. Y cuando yo integro una constante, me va a dar la función lineal. Y después va a quedar una constante, ¿cierto? Una constante de integración. Que en este caso integro y me queda una constante de integración que yo sé que no depende de x. Pero sí podría depender de y. ¿Ya? Y aquí, para la segunda, con respecto a y, es x cuadrado e a la i más x menos 2i. Y integro con respecto a y en este caso, me va a quedar ρ de x, y es igual a la integral de la exponencial, es la exponencial, la integral de una constante es xy, o sea, es la lineal, y la integral de 2 veces una lineal es simplemente la cuadrática, más una constante que depende de x. Ya. Entonces, ¿cuál es la heurística de cómo definir los potenciales de campos conservativos? Es, bueno, primero resolver estos sistemas y después comparar estas funciones e identificar términos. Ah, mira, eres tú. Yo a ti te conozco. Ah, mira, a ti también te conozco. Ya, y aquí tengo a un socio. Socio que no está arriba, o sí está arriba. Puede ser. O sea, puede ser este, ¿o no? Que yo sé que si aquí derivo en x, onda, si yo esta expresión la derivo en x, este amigo se me va a morir y va a quedar esta expresión de acá. ¿Se cacha? Entonces, en realidad tú sí estás acá. ¿Se cacha? Y al mismo tiempo me pregunto, ¿hay expresiones que dependan de x y no de y? Cosa que estén representadas por esta constante que solo depende de x. Y en este caso no, no hay expresión, por lo que tú probablemente te mueras. Ya. Entonces vamos a postular nuestro candidato a potencial de f. Va a ser ρ de x, y. Y yo creo que la de abajo nos sirve, ¿cierto? Porque representa a ambas. Cuando derivo en y, me da esto. Y cuando derivo en x, este se me muere. Y el resto de los términos me da esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser x cuadrado e a la i más xy menos y cuadrado. Es nuestro candidato a potencial de f. Y, y bueno, si quieren ser muy rigurosos, esto anótenlo, si quiero ser muy riguroso, debería derivar de nuevo y comprobar que sus derivadas parciales me dan efectivamente el campo vectorial F. Y en este caso sucede porque resolvimos la EDO para que fuese exactamente así. ¿Cierto? Y el término que Michelle, sobra, que no aparecía en la EDO con respecto a X, sabemos que se va a ir a cero. Dime. para ser más riguroso, no hay que poner una constante independiente de x o de y en RO. Ah, sí, como un parámetro real. ¿Sí? Claro. ¿Sí o no? Eh,
sí y no. O sea, sí. A priori sí. Nosotros sabemos que si tenemos una función potencial, entonces cualquier traslación de esa función potencial va a seguir siendo el potencial del mismo campo vectorial, ¿cierto? Eso lo dieron en clase. Y bueno, podemos asumir que esa constante es cero. Porque para efectos de nuestro cálculo integral, nosotros lo que queríamos era usar el TFC vectorial y estas constantes se van a cancelar, ¿cierto? De hecho, la independencia de esa constante depende simplemente de que sabemos que en todos sus usos se va a ir a cero. Porque o lo vamos a derivar o se va a hacer restar. Bueno, Ya, acá. Qué bueno que preguntaste igual, porque tienes toda la razón. Pero bueno, prefiero no ponerla. Pero podría estar. Si quieren ponerla, pero así como así, así. Ya. Y listo, tenemos nuestro potencial. Entonces nosotros sabemos que queremos calcular f de r. Esto es una parábola. Y como decía el enunciado, una parábola que desde 0, 0 a 1, 1. Ya, y nosotros sabemos que si integro un campo conservativo, no me interesa la forma de la curva. Me importa 7 gramos de nada que sea una parábola, una línea, un semicírculo, no me importa, no me interesa, no me hablen de eso. Porque si mi campo es conservativo, yo sé que da la integral es independiente del camino. Que eso es algo que se habla un poco en el resumen. Esto va a ser simplemente el potencial evaluado en 1, 1 menos el potencial evaluado en 0, 0. ¿Pichín? Deja de terminar, estoy terminando. Dale, dale. Esto se va a ir a 0 cuando esto valga 0. Y ese también. Por lo que simplemente me interesa el potencial entre 1 y 1. O sea, en 1, 1. Y bueno, se va a volver más 1, menos 1. Y esto me va a dar E. Por lo que esto es simplemente E. Ya, ahora sí, dime. Que claro, o sea, es independiente el camino, pero igual rigurosamente nos interesa que sea simple, po, ¿no? Y, Como que hay que mantener ese tipo de propiedades, ¿no? o sea, sí, nos gustaría que fuese siempre regular y seccionalmente suave. Como que esas cosas les podríamos pedir. Ok. Sí. Regular porque como lo hablamos en el auxiliar 1, si es que frena, como que va a haber un intervalo de tiempo donde esté muchas veces en el mismo punto. Bueno, y eso podría causar problemas con el potencial. Y seccionalmente suave simplemente por el mero hecho de usar cálculo diferencial como para probar este tipo de cosas. ¿Cierto? Estamos trabajando con funciones C2, ¿cierto? Potenciales, quizá usemos rotores. Creo que vamos a calcular un rotor este auxiliar. Pero eso. Ya, me interesa que no hayan habido dudas. Por favor, sean honestos. Si quieren me hablan por el chat, por interno. Necesito que... Porque este es uno de los trucos que va a aparecer en el C1. Va a aparecer. Va a aparecer. Tienen que saber decir, ya, ojalá sea conservativo. Ven un campo, les piden integrar una curva horripilante. Ojalá que lo primero que piensen es, "Oh, ya, veamos que sea conservativo y así me omito la paja de ahorrarme esa parametrización, ¿cierto? ¿Cómo Ya, cachamos que era conservativo? em, gut feeling, se dice en inglés. Porque fue como, porque sí, queríamos que fuera conservativo, porque nos dicen que no hay que parametrizar la curva, entonces pensamos en qué técnicas tenemos para resolver una integral sin parametrizar, y la que se nos ocurrió al tiro es que, bueno, si conozco el potencial, entonces puedo usar el TFC, ¿cierto? Ah, ya, y después como que no calculaste la integral, ¿o sí? Simplemente pusiste esa resta. Claro, o sea, es que es el cálculo de integral, pero sí, Es como un teorema. claro, sí, es un teorema, Ah, ya, claro. ya, gracias. Sí. Entonces, nos dicen, el valor de esa integral es exactamente la resta de los potenciales. Cuando el campo es conservativo, cuando el campo es conservativo. Eso es muy importante. Esta es la hipótesis del teorema. Bueno, y no es solo la hipótesis, ¿ah? Porque también hay otra hipótesis que es muy importante y que vamos a trabajar en la siguiente pregunta. Ya.
Alguien me pidió una recapitulación del problema. Entonces nos decían, bueno, nos gustaría calcular esa integral, una integral de trabajo, sin parametrizar la curva. Y claro, nos dice, bueno, si fuese conservativo, podríamos hablar del potencial, ¿cierto? Entonces queremos una función ρ que al derivarla en x me dé la primera coordenada de nuestro campo vectorial y al derivarla en y nos dé nuestra segunda coordenada de nuestro campo vectorial. Resolver para ρ implica resolver un par de EDOs y ligarlas, ¿cierto? Relacionarlas. Nos damos cuenta que algunos términos se repiten, que este término no aparece explícitamente en una solución, pero en la otra sí, pero aparece como implícitamente como una constante que sí no depende de x, por lo que más o menos está identificada. Y con eso podemos determinar un candidato potencial de nuestro campo vectorial, que va a ser simplemente cada una de estas funciones. Y bueno, tuvimos una discusión acerca de las constantes, pero podemos siempre de generalidad decir que es cero. Em, y una vez tenemos nuestra potencial, podemos simplemente invocar el TFC vectorial y decir que esta integral de trabajo es simplemente la diferencia de los potenciales. Ya. Vamos a hablar de las otras hipótesis del TFC. Nos piden que donde sea que esté la curva debe estar contenida en, en una sección del dominio de ρ que sea simplemente conecta. Bichín, Dime. que, que acá sale como teorema que si sabemos que es vectorial, o sea, f campo vectorial continuo, que la integral sobre la curva es igual a cero. Ya, eso es para Eh, una curva cerrada. ya, pero entonces como que si no nos dicen que es conservativo, nosotros como que tratamos de buscar una parametrización fácil y si nos da cero, de ahí trabajamos con el potencial. O sea, a ver, si ven, según yo, la heurística general es ven un problema. O siempre está el hint Si- de que es conservativo. no, no siempre va a estar. Parte de las herramientas que ustedes tienen para calcular integrales es pensar en que existen los campos conservativos, ¿ya? Y que están en todos lados. Entonces ustedes cuando vean una integral de trabajo, ustedes lo primero que deberían decir es, pucha, tratemos de ver si es conservativo para ahorrarme pega. Entonces calculan las derivadas, integran, relacionan términos, y si no es así, bueno, van a tener que matraquearlo. Y, y si es así, se van a ahorrar muchas cosas. ¿Ya? Esa es como la gracia. Como que es parte de las decisiones que van a tener que tomar a la hora de dar el control. Y por ejemplo, ya si es que no es conservativo, nosotros podríamos como llegar a un resultado erróneo sacando un potencial que como que es ficticio, Si o no el es, potencial no nos podría dar. no les podría dar, porque estas dos funciones les deberían dar distintas, si es Ya, que no es listo. conservativo. Vale. Ya. Ya. Y bueno, y si no es conservativo, se hace lo que hicimos en la P1, que es simplemente calcular una integral de trabajo. ¿Cierto? Usando la parametrización, la derivada de la parametrización, evaluar, producto punto, resolver integral. Ya, ya. Y quería hablar de esto, que es la simple conexidad. Eh, el profesor dijo que lo dijera informalmente, un conjunto. Vamos a llamar un conjunto de R2, porque estoy dibujando en R2, pero podría ser Rn. Es simplemente conexo si no tiene agujeros. Ya. Y nosotros deberíamos ser más o menos capaces de identificar qué es un agujero y qué no. Ya, entonces voy a hacer conjuntos. Ya, este es simplemente conexo. Bueno, ignoren esa colita. Eso debe ser simplemente conexo. Pero si yo hablo del conjunto rayado ahora mismo, eso tiene un agujero, ¿cierto? Y si yo hago un dibujito de un conjunto que le falta un puntito, ni siquiera como un agujero, un puntito. Entonces, esto tampoco es simplemente conexo. Entonces, yo sí, yo no, yo no.
Y pensemos en R3, que podría ser un agujero. Podríamos dibujar un toro, ¿cierto? ¿Saben lo que es un toro? ¿Cómo se hacía esto? Así. ¿Qué? Un toro, una rosquilla. ¿Sí? Entonces, esto es como el toro. Como es la rosquilla. Entonces, una rosquilla tiene un agujero, ¿cierto? Y ese agujero nos dice que no es simplemente conexo. Podríamos pensar en un cubo. Y que parece como si estuviera haciendo una clase de geometría, pero un poquito para explicar esto. Y un cubo sí es simplemente conexo, pero si yo le quito el espacio vectorial generado por un vector director, si yo le quito eso, entonces ya no se vuelve simplemente conexo. Entonces no queremos que tenga agujero. ¿Ya? ¿Ya? ¿Nos queda claro? Es importante esto para la pregunta que viene. Entonces, si tiene agujeros, no es simplemente conexo. Si tiene agujeros, o sea, si no tiene agujeros, es simplemente conexo. Bueno, y además me gustaría que fuera como conexo, ¿cierto? Onda, si un conjunto consiste de dos cosas separadas, no es conexo. Y si no es conexo, no es simplemente conexo. ¿Ok? Entonces, simplemente conexo nos dice que es conexo y sin agujeros. ¿Ya se acuerdan lo que es conexo? Eso lo vieron en clase. Conexo era que podías unir cualquier punto por dentro con una curva, ¿no? Exacto. Ya, entonces, sabemos que hay conjuntos que son conexos y no simplemente conexos, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, Y, los simplemente conexos son los que no tienen el hoyo. claro. Pero por ejemplo, si yo considero una rosquilla, o un anillo, en este caso, los anillos son conexos, ¿cierto? Porque si yo me doy dos puntos, la parametrización es simplemente, mira, date la vuelta por el círculo y después línea recta hacia el punto, ¿cierto? Pero no es simplemente conexo porque tiene un hoyo. ¿Se cacha eso? Yes, sir. Ya, genial. Ya, y eso es muy importante. Y ahora vamos a ver por qué. Con la P4. ¿Cuánto nos queda? Nos queda harto tiempo. Hoy que hicimos rápido la P2 y P3. Perdón, los mareé. Lo siento. Soy el rayo ya. Más o menos. Perdón, de verdad. Disculpe. Oye, cualquier duda me dicen, y yo tengo el chat aquí cerrado, ¿no? Ahora está esto. Sí, lo tengo abierto. Cualquier cosa me dicen, por favor, deténganme. Estoy para servirles, no para complicarles la vida. Ya, P4. A la P4 nos dice un pequeño contraejemplo. Entonces ya sabemos que va a quedar la caga. Ya. Sea U el siguiente conjunto, va a ser R3, pero le vamos a quitar el eje Z. ¿Sí? Entonces, O vamos a sea, que es imaginar. un R2. No, es R3. Este es R3, ¿cierto? Ah, o sea, le quité como el conjunto flaco Pero ese que es eso, le nomás. quito el palito este. Ya. Ya, según lo que hablamos recién, ¿el conjunto es conexo? No. Conexo. ¿No? ¿Seguro? O sea, Yo pero creo tú que no, porque no podéis pasar como de un lado a otro, porque está Le la raya. estoy quitando el palito nomás. no, sí, porque es como que todo R3 sea como una rosquilla gigante, po, ¿no? Claro, es como un cilindro gigante. Ah, está en Si yo tomo, R3. si yo tomo dos puntos en R3, como que lo puedo simplemente como rodear, ¿cierto? Y puedo simplemente evitar de hablar del eje Z. Y si están a alturas distintas, entonces como que lo rodeo y después subo. O bajo, no sé. ¿Se cacha? Ya, ¿y es simplemente conexo? Eso no. Aquí está el chat. Ya, y dice que no es simplemente conexo. Gaps dice que no es simplemente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Explíquense. Porque hay puntos en el eje que no están en el conjunto, pues que no nos permiten como hacer la unión, ¿o no? Claro.
porque es como un hoyo gigante, ¿cierto? El eje Z se comporta como un agujero gigante cuando no está. Ya. Hay una manera formal de definir simple conexidad que yo creo que si les interesa, por si quizás no entendieron muy bien, me pueden enviar un correo y puedo preparar un material un poquito más entendible, porque igual es complicado definirlo bien. Como hiper, Pero ¿cómo es eso? Hiper, cuando tú achicabas ahí un conjunto, ¿no? eh, Ponía algo así. sí, eso es una manera de definirlo. Sí, como que uno puede tomar una curva cerrada y como reducirla a un punto. Eso es una manera de definirlo. Y la otra es que el espacio de curvas que viven en el conjunto, eh, o sea, si uno toma dos curvas del conjunto, existe una transformación biyectiva y bicontinua que te lleva de una curva a la otra, a través de muchas curvas. Esas son las dos maneras de definirlo. La segunda fue la que di yo en mi curso de variable compleja en el DIM, que yo encuentro que es una cuestión más o menos razonable y a la vez pajera. Pero bueno, si tienen dudas con eso, me pueden escribir y puedo hacer algunos dibujitos más después. Pero ahora vamos a decir, ya, U es conexo, no es simplemente conexo. Lo tenemos bastante claro. Y nos definimos el siguiente campo vectorial de en tres coordenadas, que es simplemente esa cosa de ahí. Ya, se voy a minimizar el chat. Calculemos el rotor. Ya, ¿han calculado rotores en clase? Creo que no. O una vez. Ya, y de su curso de cálculo Era con vectorial, la fórmula de la matriz, ¿o no? sigo un determinante. Eso. Ya. Entonces voy a poner la fórmula primero. Voy a poner recuerdon, porque no sé si es recuerdo. Rotor. Si yo tengo un campo vectorial, R3 en R3, vamos a escribir F igual a F1, F2, F3. Entonces, el rotor de F es igual al determinante. Veo en el determinante, para que quede más claro, de la siguiente matriz. Aquí voy a poner los vectores canónicos y JK. Aquí voy a poner los operadores derivadas parciales en X, en Y y en Z. Y aquí voy a poner, pues, esto debería llamarle Fx, Fi y Fz. X, Fi, Fz. Ya, ese es el rotor. ¿Por qué hace sentido definir el rotor en R3? No, el rotor no. ¿Por qué hace sentido definir el producto cruz en R3? Entonces, recordemos el producto cruz también. ¿Se acuerdan del producto cruz, cierto? Lo vieron en lineal. U cruz B va a ser el determinante de vectores canónicos Ux, Ui, Uz, Vx, Vi, Vz. Entonces, sí se ve en lineal el producto cruz en la parte de geometría. Aunque bueno, en la parte de geometría hace hartos años que ha ido chacreándose. Ya. ¿Por qué se ve el producto cruz? Porque nosotros sabemos que R3 es de dimensión 3. Entonces, si yo tengo dos vectores que son linealmente independientes, me gustaría completar la base. ¿Cómo encuentro el vector ortogonal a estos dos vectores? Con el producto cruz. El producto cruz es la fórmula para completar una base en R3. ¿Sí? Entonces, esta es como aquí, de aquí nace el producto cruz. ¿Y de dónde nace esta idea del rotor? Eh, Todavía no lo sé muy bien, como geométricamente, pero lo que sí nos sirve es el siguiente teorema. Teorema. Básicamente nos dice si F es conservativo, entonces implica que el rotor vale cero. ¿Sí? Entonces, una manera de detectar que un campo es conservativo es calcularle el rotor, ver que es cero.
¿Ya? Y ese es un potencial campo. No, no es una equivalencia. Ojo ahí. Ojo ahí. Eso es una implicancia. Entonces yo agarro mi campo vectorial, le calculo el rotor, me da 0, entonces yo podría decir, ah, esto podría ser conservativo. Onda, y si no fuese 0, yo digo, ah, esta weá no es conservativa por ningún lado, entonces voy a empezar a parametrizar el tiro. Ya. Entonces, calculemos el rotor, entonces, a este campo. Entonces, el campo, x y z, era igual a menos i, x cuadrado más y cuadrado, x, x cuadrado más y cuadrado, y 0. Entonces, el rotor de B va a ser el determinante y jk, bueno, esto le voy a llamar, voy a decir bx, bi, 0, uy, 0. Esto va a ser la derivada en x, derivada en y, derivada en z, y esto va a ser bx, bi y 0. ¿Y cuánto creen que de esto? Si lo ven, primero empecemos en y, esto va a dar la derivada en y de 0, que es 0, menos, y el determinante, no, estoy haciendo esto y después esto, ¿cierto? Esto es para ahí, voy a hacer 3 colores. Y la derivada en z de bi, bi es esto, depende de z, no depende de z, vale 0. Ya, y sigo con el determinante, menos j, vamos a usar el rojo. Y voy a calcular esto menos esto. La derivada en x de 0 es 0, y la derivada en z de dx no depende de z, es 0. Y por último, más cagorro. Y aquí voy a ocupar el naranjo. Voy a calcular esto menos esto. Entonces la derivada en x de bi, hay que empezar a calcular. La derivada en x de bi menos la derivada en y de bx. Ay, que se me acabó la hoja. Sí. Entonces voy a agarrar todo esto. Y vamos a seguir acá. Ya. Derivada en x de menos x cuadrado más y cuadrado. Perdón, esto es x, ¿no? Ya, esto es derivada de el, de la división. Entonces el denominador al cuadrado, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado por la derivada de x, que es 1, menos x por la derivada de lo de abajo, que es 2x. ¿Sí? Entonces esto me va a dar 2x cuadrado. Y la derivada en y de menos y. Esta es la derivada en y de x, ¿o no? Sí. Esto es de x de y. Ya, entonces calculé la derivada en x de bi. Ya, sí, ahora la derivada en y de bx. Entonces aquí lo mismo. X cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Uy, ahí está. Y voy a dejar este igual. Y derivo aquí en y, menos 1, ¿cierto? Menos. Y aquí dejo normal el de arriba. Entonces me da más y por 2y. Ya. Y esto nos va a dar. Ah, esto me va a dar y cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí o no? Porque se van a cancelar este con este. Y aquí lo mismo. Esto me va a dar 2y cuadrado y se va a cancelar con este menos y cuadrado.
Entonces esto me va a quedar y cuadrado menos x cuadrado. Y estos términos se restan en el cálculo del determinante, ¿cierto? El término k era k corro de derivada en x de bi menos derivada en y de bx. Calculamos cada uno por separado. Nos dieron lo mismo, por lo que al restar también nos va a dar 0. ¿Cierto? Entonces, la componente y era 0, la componente j era 0 y la componente k era 0. Luego, b, perdón, rotor de x con b en x y z es igual a 0. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Para cuáles puntos? Para todo. ¿Para cuáles puntos está bien definido esto? R3 menos el 00 del eje Z, ¿no? Ya, sí. A ver, en U, ¿cierto? Así le habíamos llamado. Ya. ¿Y por qué no está bien definido para el eje Z? Porque se indefinen el denominador, ¿o no? Efectivamente es por eso mismo. El denominador en estos puntos nos va a dar 0. Dividiríamos por 0. Por lo que para esos puntos el campo no está bien definido. Ya. Esa era la parte A. Vamos por la parte B. Nos dice parametrice el círculo unitario en el plano OXY. Ya, y esto no nos debería tomar mucho tiempo. Vamos a parametrizar el círculo con respecto a un parámetro t. Y esto en R3 va a quedar simplemente coseno de t, seno de t y 0, con t entre 0 y 2pi. ¿Alguien tiene dudas de esto? Simplemente es como tenemos el plano. Este es el eje Z, ¿cierto? Este es X y este es Y. Em, Queremos calcular el círculo que pasa entre X e Y, a altura 0. Entonces Z igual 0. Entonces simplemente vamos a parametrizar en R2, ¿cierto? X e Y. Vamos a parametrizar un círculo, que eso sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? Que es coseno y seno. Bueno, esto aquí es, este punto es coseno de t, seno de t. Y lo vamos a poner a altura 0. Y este t va a ir entre 0 y 2pi para que dé toda la vuelta. ¿Sí? Esto se ve en cursos anteriores. Si necesitan repasarlo, tranquilos. Cuando empecemos a sistemas de coordenadas, vamos a ver esto en mucho más detalle. Así que no se estresen. Pero a priori esperaríamos que sepan parametrizar un círculo. ¿Ya? Como solo para que estén informados. Ya, y listo. Parametrizado el círculo. Y nos dice calcule ahora a mano la integral de trabajo de ese campo. Calcule el campo de velocidades, perdón. En este círculo que vamos a llamar C. Y lo vamos a hacer. Entonces, esto sabemos que es igual a la integral. Va a ser entre 0 y 2pi de este campo B evaluado en coseno de t, seno de t y 0. Y vamos a hacer producto punto con la derivada de r de t, r, que es un vector. La derivada del coseno es menos seno. La derivada del seno es coseno. Y la derivada del 0 es 0. Y esto va a ser entonces la integral entre 0 y 2pi de, ya, entonces va a ser menos seno de t por la primera coordenada de d, ¿cierto? La primera coordenada era esta, menos i partido en x cuadrado más y cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿a dónde podríamos recordar esto? A ver, voy a mover el dibujito.
Vamos a irlo aquí. Entonces b menos y x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, y 0. Ya, entonces esto lo voy a evaluar con x igual a coseno y igual seno, ¿cierto? Entonces esto va a ser esto por el número menos seno de t partido en coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Y después vamos a sumar, esta es la suma del producto punto, por la segunda coordenada, que va a ser coseno de t veces la segunda coordenada, que es en x, está el coseno, se va a hacer coseno de t partido en coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Y aquí podemos usar la identidad pitagórica. Esto vale 1, esto vale 1. Estos menos se cancelan. Y aquí nos va a quedar seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Por lo que esto va a ser simplemente la integral, ¿cierto? P de r en c. Va a ser la integral entre 0 y 2pi de 1. Y eso es 2pi. ¿En el C1 alcanza a entrar imaginario? No. No debería. Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una integral. Vamos a anotar el resultado, que la integral de trabajo de un campo tal que su rotor es 0 a través de una curva cerrada no da 0. Nos hacemos la pregunta. ¿B es conservativo? Y la respuesta es no. Porque pese a que su rotor sea 0, esto vale solo si el dominio es simplemente conexo. Y esto último no es cierto. ¿Cierto? No es cierto que U era simplemente conexo. Hablamos de esto, que es un agujero gigante. Y eso. ¿Qué es lo que quiero decir con este ejercicio? Siempre que queramos ocupar un campo conservativo para salvarnos de ciertos cálculos, tenemos que verificar que todo lo que estemos haciendo esté en un dominio adecuado, ¿ya? Hay teoremas que aplican en un dominio abierto para campos conservativos. Hay teoremas que aplican para dominios conexos y hay teoremas que aplican para dominios simplemente conexos. En este caso, lo que nos estaba fallando es que si el rotor es 0, nosotros podemos concluir que el campo es conservativo solo si estamos en un simple conexo. ¿Ya? Y fue un poco lo que dijo el compañero al inicio, que Juan dijo, ¿es una equivalencia? No, no es una equivalencia. O sea, es una equivalencia solo en el caso de que esté en un simple conexo. Pero si no, es una implicancia. ¿Ya? Eso. Y bueno, creo que vamos a dejarlo hasta aquí. La P5 me salió a mí en mi control cuando di CA online. Va a estar en la pauta, no se preocupen, pero háganla ustedes. Está bastante guiada. Yo creo que, de hecho, ahora mismo, después, si es que tienen el bloque libre, yo creo que deberían llegar y darle una intentada. Yo puedo subir la pauta hoy día después del almuerzo. ¿Ya? Y eso, ¿Puedes voy a bajar dejar el de chat, por favor? grabar. Espérame.